Y bueno, entonces arranquemos con la segunda parte de la clase. ¿Cuál es la segunda parte de la clase? Algunos sí adivinan. Si se aprueba en el recuperatorio, se puede acceder a la opción reducida. Sí, sí, sí. Hash, exactamente, hash. Implementar hash. En realidad, lo que me gusta empezar haciendo es, como hice siempre en la clase, después de que vieron lista, después de que vieron árbol, después de que vieron sort, lo que sea, siempre volver a preguntar y volver a repasar, porque los chicos me hacen llegar las inquietudes, ¿sí? Valen, por ejemplo, me dice, che, se me terminan rápido las clases porque preguntan muy poco y me dicen que entendieron todo. Nico también me dijo, che, preguntan muy poco. Y después yo vengo al día siguiente, a la clase siguiente, y veo que tienen dudas. Entonces, hagámoslo, ¿sí? Hagamos un repaso de hash de las cosas que vieron el otro día. Y ustedes me dicen hasta dónde entendieron y hasta dónde no entendieron, ¿sí? Primero, empecemos por el principio, que es un diccionario. Arranquemos ahí. Si tenemos suerte, me puedo ir temprano a dormir. Pero supongo que yo siempre tengo la esperanza de, no, esto lo hacemos rápido y a las 8 nos fuimos. Pero no siempre es así. ¿Qué es un diccionario? Tabla de clave de valor. Incorrecto. Estoy preguntando un qué y me decís un cómo. Ya empezamos mal. Estuvo bueno el intento y no estás lejos, pero no. Me dijiste tabla. Un diccionario no es una tabla. Empecemos por ahí. ¿Quién da más? ¿Quién puede construir sobre lo que dijo Federico? Está encaminado, pero le falta un poco. O le sobra un poco. Nadie. Es la traducción entre una clave y su valor. Tampoco. Están como bordeando el asunto, pero eso es la función de hash. Ahí ya mezclaron otra cosa. Poder almacenar un valor con una clave dada. Mira, Brian, si yo te pregunto, ¿qué es un diccionario? Vos me decís, poder almacenar un valor con clave dada. Digo, no estoy seguro de que eso responda a la pregunta que hice. Sí, quizás a otra pregunta asociada. Entonces, estoy teniendo un problema de que no me están sabiendo dar una definición. No, no busco una super definición, simplemente busco buscar. No, de nuevo, vos me están describiendo acciones, me están describiendo cosas. Yo lo que necesito saber es qué es un diccionario, no qué cosas puedo hacer con un diccionario. ¿Sí? Bueno, ahí Federico digo, es un TDA, listo, arranquemos por decir que es un TDA. Perfecto, eso me gusta más. Pero que, ahora sí, es un TDA que qué características tiene. Almacena claves con valores. Es un listado de pares clave de valor. De nuevo, no me gusta que hablen de listado porque estamos suponiendo que entonces es una lista. O como dijeron, de una tabla. ¿Es una tabla? Conjunto de claves. A ver, en base a lo que dijeron ustedes, es un TDA que lo que me permite es, dada una clave, obtener un valor. ¿Sí? O que me permite, si quieren, asociar claves a valores. ¿Está bien? Es un diccionario. Un TDA que me permite asociar claves a valores. Eso es todo. Colección de pares, bueno, sí, ahí ya se nos van de tema. Pero ahí sí puedo decir, bueno, entonces un diccionario sí, como dices tú, me permite buscar mediante una clave su valor. Este es lo que me permite hacer. O como decía Brian, me permite poder almacenar un valor con una clave dada. ¿Está bien? Eso es lo que me permite hacer, pero no es lo que es un diccionario. ¿Sí? Em, ¿Qué tipo de diccionario conocen? Quizás la pregunta no estuvo bien. ¿Qué formas de implementar un diccionario conocen? Ahí está, ahí me gusta más la pregunta. Cerrado y abierto. Bueno, esa respuesta es incorrecta. Y vamos a ver por qué, obviamente. No ahora, pero en unos minutos. ¿Qué formas conocen de implementar un TDA diccionario? ¿O qué formas, más allá de que no conozcan, qué formas se les ocurre que podemos implementar un diccionario? Hash, ok. ¿De qué otra forma podemos implementar un diccionario? Con una lista, ok. ¿De qué otra forma se podría implementar? Una bebé, también, ¿sí? Hay muchísimas formas de implementar un diccionario.
¿Está bien? Hay muchísimas formas. Por eso cuando yo le pregunto, ¿qué es un diccionario? Me dicen una tabla de hash. No, 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 para. Una tabla de hash te puede servir para implementar un diccionario, pero una tabla de hash no es que si yo te pregunto qué es un diccionario y me decís una tabla de hash, no es necesariamente correcto. ¿Sí? No todos los diccionarios son tablas de hash. Entonces, ¿cómo podemos presentar el problema? El problema es el siguiente, ¿sí? Yo tengo claves, que vamos a llamar K, y a estas claves quiero asociar valores, que vamos a llamar B, ¿sí? No me maté con los nombres, key, value, esta es un poco la premisa. Quiero tener una estructura, un TDA, que me permita asociar claves con valores. Y la forma más primitiva de hacerlo, ¿cuál sería? Sería, por ejemplo, un vector, ¿sí? Un hash cualquiera, con una estructura que adentro tenga una clave y un valor. Si quieren, podemos empezar por ahí, podemos implementarlo de esa forma. Podemos, por ejemplo, hash diccionario 1.h. Listo. Es más. ¿Saben lo que podemos hacer? Yo recién les digo, bueno, me quiero ir a las 8 y ahora estoy pensando en cosas que quizás va a hacer que me vaya más tarde. Pero bueno, quizás vale la pena. Diccionario.h. ¿Sí? Yo digo un diccionario. Lo que le dije es, tengo un TDA y lo que quiero hacer con este TDA es asociar claves y valores. Entonces, lo que vamos a hacer es, o lo que podemos hacer, vamos lo siguiente, typedef struct diccionario, diccionario. ¿Vamos diccionario o es muy largo diccionario? Ponemos dix. Estoy tentado, no lo voy a hacer. Estoy tentado. Me voy a arrepentir de no hacerlo, pero no importa. Diccionario. Entonces voy a hacer un diccionario crear. Voy a hacer un diccionario destruir y voy a hacer un par de funciones que me hagan lo que yo quiero. ¿Qué es lo que quiero? Quiero asociar claves con valores. ¿Qué significa eso? Y quiere decir que primero tengo que tener una forma de agregar una asociación. Entonces, por ejemplo, yo voy a tener una función que sea diccionario, agregar, insertar, no sé, insertar, llamémosle, insertar. Y este diccionario voy a tener que proveerle tres cosas, ¿sí? Un diccionario, una clave, que supongo que para simplificar ya podemos decir ahora, mira, las claves van a ser siempre char pointers, clave, y un void pointer valor. ¿Es necesario que las claves sean siempre strings? No, la verdad es que no. En otros lenguajes van a ver que la clave puede ser cualquier cosa, puede ser completamente arbitrario, puede ser un string, puede ser un objeto de cualquier tipo, puede ser un entero, lo que sea, pero tienen que tener formas de definir la semántica y definir cómo comparar las cosas. Por ejemplo, en Java pueden definir que cualquier cosa forma parte, lo pueden meter en un hashmap, por ejemplo, pero tienen que saber cómo comparar esas cosas y cómo decir y cómo calcular el valor de hash de las cosas, ¿no? No importa, ahora lo vamos a hacer eso, ¿sí? Ahora nos vamos a contentar con hacer simplemente strings. Como todo, esta materia siempre es introductorio a muchas cosas y a veces nos quedamos a mitad de camino. Listo, tenemos forma de insertar asociaciones de claves a valores y vamos a agregar una más que es diccionario buscar, ¿sí? Que nos permita saber si ese elemento está o no está y que nos lo devuelva, ¿sí? Después podemos agregar más cosas, pero en definitiva, con estas dos cosas y quizás un diccionario tamaño, sí, para saber cuántos elementos hay, ahí ya me dan ganas de agregar un iterador y cosas, pero vamos a intentar mantenerlo bien sencillo mientras mi yo interno no me moleste mucho. Diccionario buscar y voy a buscar una clave. ¿Sí? Destructor, sacar cosas, eso no me va a preocupar. ¿Sí? Entonces, como mínimo, yo quiero que mi diccionario soporte estas operaciones. Función hash. No sé qué hablaban ahí de función hash, pero bueno, no importa. Es mi diccionario. Y lo que vamos a hacer ahora sí es, más que de uno, vamos a hacer un diccionario implementación 1
punto C. Y acá podemos empezar a ver qué formas tengo yo de implementar mi diccionario. Porque hay muchísimas formas de hacerlo. Como dijeron, podemos empezar con lo más sencillo, que es un vector, por ejemplo. ¿Tiene sentido? No sé si tiene sentido, pero podemos hacerlo. Entonces tenemos la estructura de diccionario y ahora vamos a ver qué porquería le ponemos adentro. Lo que vamos a tener también es una función main, que podemos usar para probar estas cosas, ¿sí? Diccionario.h, vamos a hacer una función main. Podría haber hecho unos test unitarios también. Test unitario o no test unitario. ¿Test unitario hacemos? ¿O hacemos un main? Sin test unitarios. Necesito una decisión ya. Test. Listo. Lo primero que leí es test, así que hagamos un test. Es lo más correcto en realidad. Estaba buscando a alguien que me obligue. Algo 2. Clases. Hash. Acá. Entonces esto. Esto se va. Esto lo borramos. Acá. A ver. ¿Dónde tengo? Acá. Esto. Ahí está. Perfecto. Profe, se quedó como colgado, ¿eh? No sé. No, no, no. Estaba haciendo algo Ah, en otro monitor. No te preocupes. ok, ok. Entonces acá. Ahora sí ya puedo incluir. Estaba buscando este archivo. Justamente lo estaba copiando al directorio correcto. Entonces acá podemos hacer. Mostrar reporte. Y acá, ¿qué podemos probar? Podemos probar varias cosas. Podemos probar, por ejemplo, pruebas de... Hacemos de creaciones, no, hacemos de inserción y hacemos pruebas de búsqueda, nada más. Hagamos todo junto. No tengo muchas ganas tampoco. Pero entonces, ¿qué queremos probar? Algo básico que queremos probar. Queremos probar, por ejemplo, que si yo inserto algo, después puedo encontrarlo con esa clave. ¿Sí? Em, Insertar, claro, esto nunca me acuerdo si lo hacemos con camel case, si lo hacemos con... Creo que nunca les dimos convención. Insertar un clave me permite encontrarla luego con la función de búsqueda. Sí. La clave me permite encontrarla luego. No, no sé cómo llamarla, pero dejémoslo así. No es un buen día para nombrar cosas. Básicamente lo que quiero hacer acá, que es, quiero crear un diccionario. ¿Sí? Va a ser diccionario crear. Ahora le cambiamos el nombre si se nos ocurre algo mejor. Voy a hacer un diccionario destruir para que quedemos todos contentos. Y lo que voy a hacer, en realidad lo que quería probar es, bueno, vamos a probar la inserción y que la inserción le aumente en uno la cantidad de elementos y después probar que la inserción, después de inserción puedo buscar, ¿sí? Pero vamos a hacer por ahora, vamos a hacer un solo paso y vamos a contentarnos con eso, porque ni siquiera puse la función de tamaño. Vamos a hacer un diccionario insertar y en el diccionario de voy a insertar, por ejemplo, clave 1, valor 1. Y después voy a insertar clave 2, valor 2, clave 3, valor 3. ¿Sí? Y acá lo que voy a decir es eh, afirmar que diccionario buscar de clave 1 me da valor 1, por ejemplo. Entonces encuentro el valor 1. Encuentro el valor 1, el 2 y el 3. El 1, el 2, el 3. Y acá vamos a definir, por ejemplo, que clave 1 es igual a, no sé, hola. Clave 2 es
mundo y clave 3. Clave 3 es, no sé, algoritmos. ¿Sí? Tengo estas tres claves. Valor 1, 2 y 3. Bueno, puede ser cualquier cosa. Supongamos que... de hecho, literalmente cualquier cosa. Puede ser valor 1 es igual. De hecho, podría haberlo hecho con un vector. Hubiese sido más cómodo. No importa. Este puede ser valor 1. Valor 2. Valor 3. Y acá, no sé. Ahí está. Entonces, si esta prueba está bien, buscar encuentra elementos en el diccionario. Me gusta un poco más. Ahí está. Vamos a probar esto. Posiblemente después probemos también qué cosa. Que estoy buscando cosas que no existen y me devuelva null. Podría probarlo en otra prueba. Pero por ahora conformémonos con esto, ¿sí? Lo que quiero es esto. Quiero un diccionario donde yo le inserte cosas y después pueda encontrar esas cosas. Eso es, con eso voy a estar más que contento. Ahora sí. Vamos a incluir. De hecho, std lib. Ahí está. Insertar, voy a devolver escenario. Buscar, voy a devolver null. Y destruir, no voy a hacer nada. Bueno, podría hacer un free ¿sí? Esto no es diccionario, esto es de. ¿Sí? Para probar que esto funciona, podemos hacer un makefile y podemos decir que esto va a compilar main.c. Después lo podemos cambiar. Y tenemos de impl1.c. ¿Sí? Y tenemos implementación 1. Punto nada. Implementación 1. Y después podemos correr esto con migreen impl 1. Y dejémoslo así, bien sencillo. No hace falta mucho más que eso. Esto le puse, sí, está bien. Entonces venimos acá, ponemos make y falla, perfecto, listo. Ahí ya tenemos nuestra base para empezar a trabajar. Armemos nuestro primer diccionario, ¿sí? Nuestro primer diccionario va a ser un diccionario bastante pedorro, no les voy a mentir. ¿Y la estructura qué va a tener? Y la estructura en realidad podría ser cualquier cosa. Dijimos que podemos usar un vector. Listo, hagamos eso. Hagamos un cantidad, ¿sí? Cantidad de elementos que tengo. Y hagamos un void pointer elementos. ¿Sí? Y ya con esto me alcanza. Entonces lo que voy a hacer es, básicamente acá return calloc de sizeof diccionario. Diccionario. ¿No? Sí. Está bien. Entonces reservo un diccionario, inicializo cantidad en 0, elementos es un puntero null, no tengo nada. Listo. El free va a quedar así por ahora. Después lo tenemos que modificar. Y ahora lo que tenemos que hacer es un insertar. En este diccionario, ¿cómo hacemos funcionar la inserción? ¿Hay alguna idea? Pregunta más fácil, ¿cómo buscamos? No sé. Empecemos por algún lugar. ¿Cuál les parece más fácil? Buscar. Bueno, ¿cómo buscamos? Las verificaciones esas en realidad no me interesan tanto en este momento, decir si esto es nulo o lo que sea, eso después lo hacen ustedes en sus casas, saltémoslo, simplemente para simplificar, pero sepan que tiene que ir, obviamente. Función hash que devuelve la posición válida desde la clave. No, te fuiste a cualquier lugar. Cualquier lugar. Cualquier lugar. ¿Por qué cualquier lugar? Porque estamos buscando la implementación más simple posible. La implementación más simple posible, ¿cuál es? La implementación más simple posible es
por int i igual 0, mientras que i sea menor a de cantidad, i más, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer? Voy a recorrer cada elemento del vector y me voy a fijar si la clave es lo que estoy buscando, ¿no? Entonces, acá ven en la primera parte, che, pará, nosotros tenemos un vector, pero ese vector en realidad debería almacenar dos cosas, no estamos almacenando las dos cosas. ¿Dónde están esas dos cosas? ¿Sí? Entonces, acá venimos acá y decimos, che, ¿esto es realmente un void? O, como dijo alguien, necesito no solamente guardar el elemento, necesito también guardar la clave. Acá hay varias formas de hacerlo. Ah, se me ocurrió una forma sin usar pares. ¿Lo hacemos? Bueno, dale. No, mejor no. Mejor hagamos con pares. Así después no me acusan de, che, lo que hicimos en clase es muy distinto a lo que implementamos después. Hagamos un par. Un par que va a tener, los pares generalmente tienen claves y valores. ¿Sí? Nuestras claves van a ser charm pointer, clave, vamos a llamarla acá, y void pointer va a ser nuestro valor. ¿Sí? Entonces, en realidad, este vector que tengo acá no es de vector de punteros a void, sino que en realidad yo quiero un puntero de pares. Un vector de pares. ¿Sí? Destruct par. ¿Está bien? Entonces, está bien, hasta ahora no cambia nada. Pero ahora sí lo que cambia acá es que yo lo que voy a hacer es recorrer el vector de pares, se llama pares, ¿m? Y buscar. ¿Qué voy a buscar? Voy a buscar un par cuya clave sea igual a esta. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es comparar si esta clave es igual a la clave que está en el par. Entonces, de pares sub i punto clave. Si esto es igual a 0, ¿qué significa? Significa que encontré lo que estaba buscando y lo que voy a devolver es, ¿sí?, el valor que está almacenado en ese lugar. ¿Está bien? Si no encontré nada, devuelvo nulo. ¿Sí? Acá estamos bien con este diccionario, es muy sencillo. Porque de nuevo, ustedes me empiezan a tirar tabla de hash y acá no hay ninguna tabla, acá no hay hash. ¿Sí? Lo que les pregunté al principio, ¿cómo implementamos un diccionario? Una lista, me dijeron, un árbol, y ahí no hay ningún hash. Acá tampoco hay ningún hash. Esto es lo más sencillo que pueden hacer, un vector. Vamos a incluir string.h, así no se queja que me falta el string compare. Perdón, por Sí, curiosidad nomás. Por curiosidad nomás. ¿Cómo lo hubieras hecho sin hacer el par clave valor? una boludez, pero iba a ser, tenía void pointer pointer elementos, iba a ser un void, un char pointer pointer claves. Nada más. Iba a ser dos vectores en vez de uno, pero dije, no, voy a tener que hacer dos realog, medio fiaca. Así que, sería eso. En vez de definir un struct nuevo, usaba dos vectores. Tenemos la búsqueda. Con la búsqueda sola no resolvemos nada, ¿no? Esto, de hecho, va a tirar un segmentation fault. Tremendo. Ah, ¿no tiró? ¿Por qué no tiró? Si no estoy verificando. Ah, está bien, porque me va a dar. Ah, porque sí, completé hice el malo. Está bien, sí, sí. Sí, pensé que estábamos con el null todavía. Listo. Esto no encuentra nada porque no insertamos nada. Ahora sí, la pregunta es: ¿cómo inserto cosas en este diccionario? ¿Cómo inserto cosas en este diccionario? Hmm, sí, eso mismo digo yo. Primera posición libre. Vayamos por la Vayamos por esa solución, aunque no es correcta, ¿sí? Y eso es un problema que van a tener después con la implementación que hagan en el TP. No es correcto esto, pero hagámoslo, ¿sí? Lo que voy a decir es, cada vez que me manden a insertar algo, ¿qué voy a hacer? Voy a agrandar el vector y voy a agregar un par más, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es un realloc de qué? De pares, ¿sí? ¿Y cuánta memoria pido? Y necesito memoria para un par más. ¿Cuántos pares tenía? Y antes tenía de cantidad. Y ahora lo que necesito es de cantidad más uno, ¿no? ¿Cantidad más uno de qué? Necesito esta cantidad de bloques y cada bloque qué tamaño tiene.
cada bloque tiene un tamaño, size of, par, ¿no? Struct par. Entonces yo tengo un vectorcito de pares. Por estar en clase vamos a suponer de nuevo que esto en realidad no falla nunca. Obvio que no va a fallar nunca, Lucas, por supuesto. Y vamos a hacer lo que no hay que hacer de asignarlo así como sin nada, tipo magia, funciona. Genial. Lo ponemos eso ahí y a partir de este momento yo lo que sé es que el par nuevo que me pasaron, el par nuevo, la clave de valor que me pasaron, ¿dónde debería ir? Y yo sé que de pares sub de cantidad punto k va a ser igual a clave y b igual a valor, ¿no? Return d. ¿Está bien? Esto más o menos podría funcionar, excepto el más más. Podría funcionar, preguntémosle a las pruebas. Funciona. Encuentro los tres valores. Bueno, estoy perdiendo memoria. Ahora podemos completar un poco más esto de acá. ¿Sí? Podemos hacer un free de pares para no perder memoria. Y acá casi que tenemos una implementación funcional de diccionario. Casi hay dos motivos, uno que vamos a corregir, otro que no, porque fiaca. Y eso es un diccionario, usamos un vector, no hay tabla de hash, no hay nada. ¿Sí? Porque básicamente tenemos, ¿qué tenemos? Tenemos un TDA que me permite relacionar claves con valores, poder no solamente insertar esas asociaciones, sino también buscarlas. El quitar lo voy a dejar para ustedes. Yo sé que saben hacerlo. ¿Y qué vamos a cambiar acá? Vamos a agregar otra prueba. Vamos a agregar otra prueba. Esta sería, pongamos prueba de búsqueda. ¿Sí? Y acá vamos a poner una prueba de inserción de repetido. Al insertar un elemento con clave repetida, coma, se sobreescribe el valor. ¿Sí? Que esto es lo que no estamos cumpliendo y esto es lo que va a fallar, obviamente, por eso estoy haciendo la prueba y es lo que vamos a arreglar acto seguido. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo clave 1 es hola y clave 2 es hola también, ¿sí? Tengo dos valores, tengo el diccionario crear, inserto esto, ¿sí? Cuando yo busco esto, en realidad, acá lo que tendría que pasar son dos cosas. Primero, tamaño del diccionario es igual a 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy insertando dos veces la misma clave. Si inserto dos veces la misma clave, en realidad estoy diciendo, ahora esta clave pasa a valer esto, ¿no? Porque si no, no sé si tiene sentido. Estoy asociando una clave a un valor y de repente estoy asociando la misma clave a otro valor. Entonces, o descarto la primera o ignoro la segunda. Una de las dos cosas tiene que pasar, pero en ninguno de los casos debería tener el diccionario más de un elemento, ¿no? ¿Tiene sentido eso o no? ¿Sí? Eso no lo vamos a probar porque no puse la función de tamaño, pero ustedes afírmenlo después. Lo que voy a afirmar acá es que cuando busque la clave 1 o la clave 2, el resultado que va a tener es el valor 2. ¿Sí? Encuentro el valor, el segundo valor sortado con la clave. ¿Sí? Y esto es lo que no debería funcionar. De hecho, no funciona. ¿Por qué? Porque nosotros, cada vez que venimos a insertar, insertamos al final y cuando buscamos, la primera clave que encontramos la devolvemos. ¿Sí? Entonces, en definitiva, lo que significa eso es que antes de insertar algo, yo debería fijarme si no existe ya, ¿no? Básicamente. ¿Sí? Entonces, acá podemos quizás reutilizar un poco esto y tener una función que sea, por ejemplo, que me devuelva un par pointer
y decir, por ejemplo, buscar par en el diccionario con la clave. Esto de acá. Que básicamente sería esta función. Sí, de hecho, vamos a copiar una función. Sería esta función. Ahí está. Y esto lo que va a hacer es exactamente lo mismo, pero en vez de devolver esto, va a devolver el par. ¿Sí? Que esto más que sería más i. ¿Está? Entonces, esta función, ¿cómo queda? Esta función queda como struct par pointer par es igual a buscar par del diccionario con esa clave. Y ahí sí puedo fijarme. Si tengo par, devuelvo par valor. Y si no, devuelvo null. ¿Sí? Y ahora esto lo puedo usar de nuevo acá. Porque la lógica es parecida. Busco el par. Si el par ya existe, lo que voy a hacer es simplemente reemplazar. Decir, bueno, tengo el par. Lo que voy a hacer es par valor es igual al nuevo valor. ¿Sí? Y ya está. Terminé. ¿Sí? Entonces ya con esto, si está todo bien, ahí sigue funcionando todo y tenemos la funcionalidad nueva lista. ¿Sí? Hasta acá está todo bien. Esto es hermoso si quieren, todo muy lindo, pero ¿qué problema tenemos con este diccionario en particular? Problema. La complejidad. ¿Sí? No sé si es tanto un problema, pero es un inconveniente. El inconveniente que tenemos es que crear un diccionario también es constante, eliminar el diccionario es constante, pero tanto insertar como buscar, ¿qué complejidad tienen? Estos son ODN, ¿no? ODN. Y ahora la pregunta es, primera pregunta, ¿por qué es ODN? Porque yo no puedo saber dónde está un elemento. La única forma que tengo de saber es recorriendo elemento por elemento y verificando. ¿Sí? Esa es la única forma que tengo de saber. ¿Cómo puedo mejorar esto? Hay varias formas de mejorar esto. Déjenme buscar si tengo a mano algún TP de ustedes de árbol. ¿Tengo alguna BB implementado acá? ¿Implementamos una BB en clase? No me acuerdo cuánto implementamos de la BB en clase. ¿Habíamos hecho la inserción por lo menos y la búsqueda? Hicimos ABB crear, ABB existe. Quitar. Ah, no hice un buscar. Me da fiaca. Todo menos quitar con tus hijos. No, creo que la búsqueda tampoco la hicimos. Quitar, vacío, tamaño. ¿Podría implementarlo ahora? A ver. Es muy fácil igualmente, ¿no? Déjame ver dónde está esto. Hash. Acá. Vamos a copiar abb.h y abb.c. Este que hicimos en clase. Ahí está. Entonces, uno podría decir, mira, la verdad que podés hacer otra implementación donde la inserción y la búsqueda, en vez de ser lineales, sean logarítmicas. ¿Por qué? Porque podemos usar un árbol, ¿no? ¿Podemos usar un árbol para esto? Sí, ¿no? Entonces, acá hacemos un d 2 y la implementación 2 lo que va a hacer es va a incluir abb.h. ¿Sí? Y ahora la diferencia va a ser que nuestro diccionario en realidad va a ser una ABB. Que podríamos hacer la misma cochinada que hicimos para Pira y Cola. Podríamos no hacer la misma cochinada. ¿Tengo alguna ventaja en no hacerlo? Creo que no. Bueno, quizás si tenemos que almacenar alguna información extra más adelante. Supongamos que, supongamos que tengo que almacenar más cosas después. No sé cómo va a terminar esta clase, así que no sé. Entonces acá tengo mi ABB. ¿Sí? ABB pointer. ¿No se llama? ¿Cómo le llamamos? Ah, es un struct ABB. Bueno, no importa.
A ver, perfecto. Vamos a dejarlo así. Entonces, ¿qué cambiaríamos de acá? Cambiaríamos que... mm, claro, el quitar... Bueno, el quitar no hay... Ah, sí, va a haber problema con el quitar. Bueno, pero supongamos que funciona todo. Para las pruebas que estamos haciendo no creo que haya problema. Famosas últimas palabras. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que... Vamos a eliminar esto por ahora, porque no sé si me sirve. Diccionario buscar. ¿Cómo sería el buscar de esto? Y el buscar sería... ABB. Buscar de ABB y la clave. ¿Sí? De nuevo, el buscar no está implementado desgraciadamente, así que vamos a hacerlo ahora rápido. Crear, insertar, teníamos una función, existe, bueno, esta existe, vamos a cambiarle, vamos a poner... Ah, este era de enteros, no lo puedo usar este. Fuck, no me acordaba. Eh, uh. Bueno, pero la intención estuvo. Sí. Tendría que agarrar alguno de los que hicieron ustedes. No sé si tengo alguno a mano, que fue como empezamos el tema. A ver. No, pero alguno de ustedes no sé si está bien hecho. Pero quédense con la idea entonces. Sí, sí, sí. Quédense con la idea de que diccionario buscar se hubiese resumido a esto, ¿no? Porque básicamente es buscar en el árbol. Por lo tanto, esto sería logarítmico, ¿sí? Log de n, suponiendo que el árbol esté balanceado. Suponiendo que es un rojo negro, por ejemplo, ¿sí? Y acá lo mismo. ¿Por qué? Porque ¿cómo sería esto? Para insertar en el árbol, lo que debería hacer es, por ejemplo, primero buscar si no existe en el árbol, ¿sí? ABB, buscar, o si quieren diccionario buscar, no sé. Más que buscar es acá sí es el existe, ¿sí? Porque de nuevo no es lo mismo buscar que preguntarle si existe, porque el buscar te puede volver nulo y en realidad el valor era nulo y no es lo mismo, ¿sí? Varios tuvieron ese problema en el ABB, así que supongo que entienden a lo que me refiero. Claro, int, no, esa sería la clave, ¿sí? Y acá lo que decimos es lo mismo. Si esto existe, lo que vamos a hacer es un ABB quitar de ABB. En realidad no es necesario que hagamos esto. En realidad, claro, en realidad no hace falta quitar. Podemos hacer buscar. Vayamos para atrás. Porque en realidad lo que vamos a hacer es que el árbol no almacene claves, sino que almacene pares. ¿Sí? Entonces hacemos un par, hacemos un par punto k igual a clave, par, ¿sí? Y acá sí en el buscar en realidad le hubiésemos pasado el par. Y esto me hubiese devuelto un struct par encontrado. Par pointer par encontrado. ¿Sí? Ahí está. Y ahí sí devolvemos lo mismo de antes, ¿no? Si el par encontrado fue encontrado, devolvemos par encontrado valor. ¿Sí? Y si no, devolvemos 1. Entonces, básicamente la forma, sí, sería igual que antes. Y acá sería lo mismo, ¿no? El insertar sería buscar, si lo encuentro, reemplazar. De nuevo, lo mismo que teníamos antes, buscar. Si lo encuentro, lo que hago es actualizo el valor. Esto es un return, obviamente. D igual a valor. Lo mismo que hacíamos antes, literalmente. D. Y si no, de nuevo hacemos una bb insertar de del ABB y le pasamos el par nuevo, ¿sí? Todo eso. Y ahí ya tendríamos un diccionario implementado sin mucho esfuerzo, porque es literalmente reutilizar el árbol si lo tuviésemos implementado, que no lo tenemos desgraciadamente. Y ahí disminuimos las complejidades, ¿sí? Pasa a ser logarítmico. Y ahí la pregunta que se hizo a alguien es, está bien, tenemos un diccionario de n,
Los de la inserción y la búsqueda eran ODN. Y el quitar también. Y ahora pasamos a un diccionario donde las operaciones son logdn. Está bien, se nota que es una mejoría, ¿no? Es mejor esto que lo anterior. Creo que no hay ninguna duda ahí. ¿Alguno tiene alguna duda de que esto es mejor que lo otro? Es mejor, ¿sí? Pero la pregunta que se hizo alguien che, ¿es posible hacer esto mejor? ¿Posible hacer algo mejor? Y la respuesta fue, bueno, podemos hacer algunas cosas, ¿no? Hagamos una recapitulación de lo que hicimos hasta ahora. Lo que hicimos hasta ahora es decir, mira, lo que puedo hacer es tener un vector y en cada posición del vector voy a guardar clave valor, clave valor, clave valor, etcétera. ¿Sí? ¿Esto me sirve como diccionario? Sí, pero esto es ODN. Lo que dijo otra persona es, bueno, lo que vamos a hacer es un árbol, si fuese un árbol balanceado, una B, lo que sea, mucho mejor. Y acá lo que voy a tener es de nuevo clave valor, clave valor, clave valor, clave valor, ¿sí? Clave valor. Y si es un árbol balanceado, yo sé que esto no solamente funciona, sino que es logdn. Ahora, supónganse que yo de alguna forma pudiera saber en qué lugar de este vector están las cosas sin tener que recorrerlo. Y ahí es donde entran las tablas de hash, ¿no? Si yo lo que digo es, tengo esto así. Yo sé que tengo clave valor, clave valor, clave valor, ¿sí? En todas claves distintas, ¿no? Esto sería clave 1, 2, 3, etcétera. Y yo tengo una forma de, dada una clave, saber en qué posición está, ¿sí? Si yo tuviera eso, podría acceder directamente a la posición y esto en definitiva es O de 1, ¿sí? De nuevo, en el mundo ideal donde esto es posible, no es posible. Es posible en ciertas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Y mira, si suponemos que la clave, por ejemplo, ¿no? Si la clave fuese numérica, si esto fuese 0, 1, 2, etcétera, yo podría de alguna forma decir, bueno, en realidad lo que vamos a hacer es, vamos a mapear la clave 2 a la posición 2. Entonces venimos 0, 1, 2 y yo sé que en la posición 2 me voy a encontrar esa clave, ¿sí? Si hubiera alguna forma de lograr eso, sería muy sencillo, pero eso se logra con ¿qué? Con rangos de clave limitadas, ¿no? Por ejemplo, números del 0 al 10, ¿sí? O números limitados, o por ejemplo, caracteres. Yo podría tener un diccionario de caracteres, por ejemplo, ¿no? Yo tengo una entrada por teclado, un carácter, y lo que digo es, la persona ingresó un carácter por teclado, y a cada carácter le quiero dar una acción. Entonces, como yo sé que un carácter es un byte, ¿no? Son 256 valores posibles. ¿Podría yo tener un vector de 256 posiciones? Tipo, cortémoslo acá. ¿Sí? Entonces esta sería la posición 0, 1, 2, 253, 200, eso es un 3, 254 y 255. ¿Sí? Entonces uno podría decir, C es igual a scanf que tanto les gusta a ustedes, leen un carácter y después usan C para directamente acceder a la tabla y sacar, por ejemplo, un puntero a función que haya ahí o lo que sea. ¿Se podría hacer eso? Sí, se podría hacer. ¿Sería como una tabla de hash? Sí, bueno, no como tabla de hash. ¿Sería como un diccionario? Sí, es un diccionario. ¿Por qué? Porque es una estructura que me permite, dado un valor, que en este caso el valor es este valor, encontrar algo que yo quiero de una forma muy rápida. Y esto sí sería O de 1, ¿no? Pero no, es muy limitado en cuanto a ¿cómo puedo lograr esto? En este caso yo sé que mi clave es limitada, entonces puedo armar esto que muy rápido me facilita encontrar lo que yo quiero. Esto es más una tabla de búsqueda que una tabla de hash. ¿Sirve como diccionario? Sí. La pregunta es, ¿puedo generalizar esto? No, pero. ¿eh? Entonces, acá viene la parte que vieron ustedes, que es, yo tengo una clave arbitraria, ¿sí? Y lo que voy a hacer, lo voy a pasar por una función, y esta función me devuelve un número. Y este número lo que voy a hacer es mapearlo a un vector, como hacemos acá.
¿cuál es el tema? ¿O cuál es el problema? El problema es que los vectores que usamos nosotros no son infinitos, ¿no? Son finitos. ¿Está bien? Eso creo que todos lo tienen en claro. Estos vectores son de tamaño limitado. Y por lo tanto, si yo tengo un espacio de clave y lo estoy transformando en un espacio de n, donde n es la posición en un vector, está claro que más de una clave me va a terminar en el mismo lugar, ¿no? Porque no queda otra. Si yo tengo 20.000 elementos y una función que me devuelve un número del 0 al 10, por ejemplo, o del 0 al 9, y los elementos que te sobran en algún lugar los tenés que guardar, ¿no? Hasta ahí estamos en claro. Entonces, eso es lo que me da son dos cosas. Me da una forma de rápidamente, dada una clave, encontrar un valor, ¿sí? Encontrar la posición en donde está en la tabla, rapidísimo. Pero por otro lado me da un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque si la función de hash, si esta función que me transforma la clave a un número, me dice que mi elemento está acá, puede ser que mi elemento no esté ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo se conoce eso? ¿O qué nombre especial tiene eso? Eso es una colisión, ¿sí? Si yo tengo un K1 y lo paso por una función que me devuelve un número, me devuelve el número 1. Tengo un K2 que lo paso por la función, la misma función de hecho, y me devuelve un número 2, somos felices, pero si agarro un K3 y lo paso por la función y me devuelve N1, acá lo que tengo es que K3 me devuelve 1 y K1 me devuelve N1 también. Estas dos claves para mi función son lo mismo, si querés, ¿sí? Entonces, si yo voy a la posición N1, no sé si me encontré a K1 o me encontré a K3. Entonces, esto es una colisión. Colisión. ¿Sí? Esto es una colisión. Cuando dos claves distintas deberían terminar en el mismo lugar. ¿Sí? Hasta acá no hay ninguna confusión. Después no quiero que en el examen me digan que las colisiones son otra cosa, porque pasa. ¿Sí? Pasa mucho. Dicen, no, 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 esto no es una colisión, chicos. Bien, aclarado lo que es una colisión, o la complejidad en cuanto a implementación que tienen las tablas de hash son las formas que tenemos de resolver estas colisiones. ¿Sí? Este es el problema principal. Las tablas de hash son muy fáciles de entender. De hecho, es básicamente esto. ¿Sí? Es encontrar una forma de mapear mi clave a un número para que yo no tenga que hacer esta búsqueda secuencial. ¿Sí? Esa es la tabla de hash, nada más. Es un vector donde da la función y mi clave, yo puedo ir a acceder directamente al lugar donde debería estar. Ahora, como el espacio es finito, voy a tener estos casos se llaman como colisiones, y de alguna forma tengo que manejarlos, ¿sí? ¿Por qué tenemos colisiones? Porque estamos intentando resolver un problema que es mejorar los tiempos de búsqueda y de inserción de estos otros diccionarios que, si bien funcionan, son, más que nada, bastante lentos, ¿sí? Logarítmico está bastante bien, pero si podemos hacerlo mejor, hagámoslo mejor, ¿sí? Ese es el problema que estamos resolviendo. Al resolver el problema y encontrar una forma de acceder a los elementos de forma O1, lo que nos estamos comiendo es este problemón de acá, colisiones. Es una o la otra. ¿No querés colisiones? No. Bueno, listo. Andate a un diccionario que use, por ejemplo, árboles ABL o árboles rojo-negros. ¿Querés algo mejor, más rápido que un rojo-negro o un ABL? Bueno, comete las colisiones, vas a tener que ver cómo resolver ese problema. ¿Sí? Ahora sí, cerrado o abierto por cómo se manejan las colisiones. El tema es el siguiente, el tema es cómo resuelvo yo estas colisiones. ¿Sí? Hay, básicamente hay dos formas de resolverlo. Básicamente, hay varias formas de resolverlo, pero podemos categorizarlo en dos. Lo que podemos decir es que si yo tengo mi vector, puedo hacer principalmente dos cosas. Puedo almacenar mis elementos adentro de la tabla o puedo almacenar los elementos fuera de la tabla. ¿Sí?
que en realidad, cuando hablamos de elementos, lo que queremos hablar siempre son de colisiones más que de elementos. La pregunta es qué hacemos con los elementos, ¿no? Lo pueden mirar de esa forma. ¿Qué hacemos con los elementos? Los dejamos adentro de la tabla. ¿Qué hacemos con los elementos? ¿Qué hacemos con las colisiones? Las dejamos dentro de la tabla. ¿Qué hacemos con las colisiones? Las encadenamos fuera de la tabla. ¿Sí? Eso es básicamente la diferencia entre un hash abierto y un hash cerrado. En un hash abierto voy a poner las colisiones por fuera de la tabla. Las voy a encadenar. En un hash cerrado, las colisiones me quedan adentro de la tabla. ¿Sí? Uno es más fácil de implementar que el otro, alguno tendrá más dificultad que otro, lo que sea. Este cuatrimestre tienen que implementar. ¿Cuál tienen que implementar este cuatrimestre? Este, ¿no? Sí, ¿no? Creo que este tiene que Seguro que el implementar. más difícil. Es lo que dicen todos los cuatrimestres. Vamos cambiando y siempre me dicen lo mismo. Así que hagan lo que quieran, básicamente. Eh, ahora me quedó la duda. ¿Cuál tenían que implementar? Creo que es el cerrado. Vení para acá vos. Creo que había un tema ahí, porque decía implementar una cosa, pero después mostrar un ejemplo de, o una recomendación de otro, del otro método. Una recomendación. Sí, no me acuerdo. Vamos a ver. Un hash Ahí lo cerrado, preguntaron justo en Discord. Que en el enunciado dice que hay que hacer una tabla de hash cerrada, pero en consideraciones dice, recuerda que en un hash abierto, bla, bla, bla. Bueno, podés recordarlo igual. Bueno, ¿Por qué no? Enunciado. Vamos acá, enunciado hash. Acá está. A ver qué nos encontramos acá. Dice. Enunciado. Tabla de hash cerrada, direccionamiento abierto. Está bien. Cerrado. Consideraciones. Dos claves idénticas no colisionan. Sí, esto lo aparece mucho en el examen, por eso digo, dos claves diferentes colisionan. No, no es que lo aclaro muchas veces porque soy cargoso, no sea de que sí lo sea. Es porque después en el examen pasan cosas. En cuenta que una inserción clave repetida, eso ya lo implementamos, así que ya lo saben. A medida que está. Eh, consejos. No sé, ¿dónde dice? Encadenar, dije. Ah, importante, recuerden que un hash abierto las colisiones. Bueno, recordad que en un hash abierto las colisiones se encadenan. Recuérdenlo, ténganlo en cuenta para cuando lo tengan que hacer. En este momento no lo tienen que hacer. Entonces, vamos a implementar este ahora. Este lo hacen ustedes. ¿En qué consiste encadenar las colisiones? Básicamente en eso, ¿sí? Yo sé que mi clave 1 me manda a la posición N1, listo, perfecto, voy a la posición N1. La posición N1 es esta. Acá vengo y pongo mi valor acá, ¿sí? Viene la clave 3 y dice, ah, yo también voy a N1. Ah, venís a N1, listo. Encadenate, chabón. ¿Qué querés que te diga? Ya estaba ocupado. Hay lugar para todos, vos metete, ¿sí? Y así nos liberamos del tema o solucionamos el tema de las colisiones, ¿sí? Entonces, ¿el chiste cuál es? El chiste, para Lucas, pero si encadenamos muchas cosas, en realidad después tenemos que recorrer varias cosas para llegar al valor que estamos buscando, ¿no? Porque buscar es recorrer toda la cadena. Está bien, pero acá la gracia, ¿cuál es? La gracia es mantener esas cadenas lo más cortas posibles, ¿sí? Si yo acá tengo una tabla que es larga, ¿sí? Que tiene, no sé, 100 elementos, y digo, mira, cada elemento de la cadena no va a tener más de 3 elementos, ya está. Yo sé que es despreciable eso en comparación a la cantidad de elementos que tengo. Si yo tengo una tabla de tamaño n y yo sé que las listas son de tamaño 5, es constante. ¿Sí? En definitiva, pueden ver la demostración en el Cormen de cómo llegan a este número raro. Pero en definitiva, la suposición cuál es? Si la función de hash es lo suficientemente buena como para distribuir las claves de forma uniforme, lo más uniforme posible, dentro de estos distintos casilleros o buckets, ¿sí? Lo que vamos a lograr es que cualquier operación de inserción o de búsqueda en realidad esté acotado y termine siendo constante con respecto al tamaño de la tabla, ¿sí?
En el otro caso, lo que vamos a hacer, que es lo que no vamos a implementar ahora, sino que lo que van a hacer ustedes y lo que vieron con Nico, ¿qué es? Vengo acá. Tengo que insertar algo acá, por ejemplo. Si el lugar estaba libre, lo puedo insertar acá, no hay problema. Pero si viene otro elemento que también viene acá y tiene otra clave, lo que voy a buscar es una forma de acomodarlo, como dije, dentro de la tabla. Entonces, che, ¿dónde está libre? Ah, acá está libre. Bueno, listo, lo inserto acá. Acá está libre, lo inserto acá. Che, pero ¿cómo? ¿Dónde lo inserto realmente? Bueno, tienen que seguir algún criterio que les permita no solamente insertarlo, sino después encontrarlo, ¿no? Porque si yo lo inserto y después no lo encuentro, no me sirve para nada. ¿Está bien? Eso es simplemente todo lo que tienen que saber de diccionarios. Todo el resto es cómo lo implementamos. ¿Alguna duda con este tema de cómo funcionan los diccionarios hechos con vectores, con listas, con árboles, con lo que sea? Con lo que es un diccionario y alguna duda con lo que es una tabla de hash y cómo implementamos y cómo arreglamos las colisiones. ABBT, lista de árboles con ese hash. No sé realmente lo que me querés decir. Misma clave, no lo agregamos, ¿no? Te puedo responder dos cosas a eso. Puedo responder tres, pero uno no lo voy a decir. La primera cosa que te voy a responder es, esa fue una de las cosas que hicimos, ¿sí? Clave repetida se sobrescribe el valor. La segunda cosa que te voy a decir, en el enunciado que leímos recién ahí aparecía, claves repetidas se actualiza el valor. Y eso es todo lo que tienes que saber, ¿sí? Actualizamos el valor. El valor... Correcto. Correcto. Entonces vamos a hacer, la implementación 2 fue fallida porque, bueno, gracias árbol, te lo agradezco mucho. Vamos a hacer una implementación 3. Y la implementación 3, vamos a hacer lo mismo. Diccionario.h, strlib, porque seguramente vamos a necesitarla. String, porque la vamos a necesitar. Strings. ¿Sí? ¿No me olvidé esto, string? Ah, ahí está. Era con otro botón. Y lo que vamos a hacer entonces es implementar este nuevo diccionario, que es el mismo diccionario que antes. De nuevo. Mismo TDA, diferentes implementaciones. Pero ahora vamos a implementar un hash, dijimos, cerrado, ¿no? No, un hash, dijimos que ustedes tienen que implementar el cerrado de direccionamiento abierto, nosotros el abierto de direccionamiento cerrado. Perfecto. Y ahora sí vamos a empezar a agregar un par de cositas más que antes no teníamos. Principalmente, la estructura. ¿Cómo va a ser la estructura de nuestro diccionario? ¿Para qué querés un diccionario que repite claves? Existen los multidiccionarios. Como todo, puede tener su uso, pero no es el caso. Básicamente la idea sería que tenés una clave y esa clave te agrupa varios valores. Sería como tener un diccionario de listas, si querés. Para eso es un diccionario de meter en lista. Pero bueno, no importa en este momento. Para hacer este diccionario, ¿cómo definimos la estructura? ¿Cómo definirían la estructura? De hecho, podría haber arrancado desde la implementación 1, porque se va a parecer un poco. No, bueno, en principio no puedo copiar esto, el par, ¿no? Posiblemente lo necesitemos. ¿Qué hacemos? Struct par pointer pointer pointer. Con dos punteros yo me doy por satisfecho. No sé por qué necesitaríamos necesitamos un tercero para. ¿Tiene razón esta persona? Vector. No, no, estamos bien.
Es más. No, estamos bien. Estamos bien. Sí, 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 estamos bien. Porque va a ser una lista. Sí, va a ser un encadenamiento de cosas. Básicamente lo que vamos a tener son pares encadenados, ¿no? Vamos a tener un fruct par siguiente, ¿no? Y vamos a tener un int tamaño. Y si quieren un int cantidad. ¿Sí? Entonces básicamente lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a tener una tabla, que sería esta tabla, ¿no? Acá generalmente lo ponemos en vertical por un tema de uso de pantalla nada más. Pero vamos a tener una tabla, y esta tabla que tiene punteros, ¿no? Y estos punteros a qué apuntan, y a pares. Acá tengo un par, y este par apunta al siguiente par, y este par apunta al siguiente par, y así los vamos encadenando, ¿no? De nuevo, esto sería así, esto sería así, y así. Y estos que no apuntan a nada, null, null, no, no había nada ahí en ese momento. ¿Está bien? Eso es lo que queremos hacer. Entonces, en definitiva, o sea, tiene sentido, ¿no? Si viene un elemento nuevo para ingresar acá y me dice, che, ¿es este elemento? No, es este elemento, no, es este elemento, no, listo, tenemos que encadenar uno nuevo al final. ¿Sí? Entonces, en definitiva, con esto estamos. Lo que deberíamos hacer ahora, ¿qué es? Es cómo creamos un diccionario. Vamos a hacer un calloc, igual que antes, de un sizeof. Esto no es struct, esto es un diccionario. Es un diccionario. Y después, acá, por supuesto, como el calloc no falla, vamos a inicializar la tabla donde de pares igual a qué. Va a ser igual, por ejemplo, a calloc de con qué tamaño arrancamos. Y en realidad acá no tiene importancia porque funciona ahora. En el TP creo que empiezan con tamaño 3, ¿no? Como mínimo tamaño 3. Entonces hagamos 3. ¿Eso qué significa? Significa que lo que voy a tener yo es una tabla de tamaño sizeof fruit part pointer. ¿Sí? Y ahí ya tengo inicializado mi diccionario, obviamente verificando mallocs y todo eso. Entonces yo ya inicialicé mi estructura donde tengo mi tabla de mi vector de pares y todos los pares apuntan a null. La cantidad de elementos es 0, el tamaño es 3, ¿sí? Y ya somos lindos. Somos lindos, sí, ya estamos bien, digamos, estamos tranquilos. ¿Sí? Está todo lindo. Hasta acá todo bien, ¿correcto? No fue llamado tamaño, lo llamaron capacidad, llamarlo como se te cante. Lo que les digo siempre. Yo sé que más de uno de ustedes estuvo desde su casa gritando, no, Lucas, no, no, Lucas, ponle tope. Nah, nah, tamaño. ¿Está bien? Ese sería el tamaño de mi tabla. ¿La ñ? ¿No te gusta la ñ? No importa. Tamaño. Vayamos a lo importante. Lo importante es destruir, obviamente. Free de y hacemos un free de. Por supuesto que esto no va a liberar todo, pero para empezar está bastante bien. Después va a fallar, pero cuando llegue el momento vemos. Camejo nos traumó. Es que en realidad no hay ningún problema con la ñ, ¿eh? No hay drama. El único problema con la ñ es. ¿Por qué me hacen hablar de esto? Si yo tengo int ñ igual a 1, no hay ningún problema. Eso no hay problema. Si yo tengo, por ejemplo,
char pointer ñ igual a ñ, no hay ningún problema. Ningún problema. Si yo tengo char ñ igual ñ, se pudre todo. ¿Sí? Ahí sí hay un problema. ¿Cuál sería el otro problema? Donde también se pudre todo. Se pudre todo cuando yo pregunto el strlen de ñ y este strlen no es 3. ¿Sí? Ahí también se pudre todo. Pero es decir, son cosas que no tienen nada que ver, no importa. No sé. Ñ, ¿sí? Tamaño, no hay ningún problema. ¿Cómo buscamos en esta tabla de hash? ¿Qué quieren empezar? ¿Por la inserción o por la búsqueda? La búsqueda, ¿podemos implementarla como hicimos antes? Por ejemplo, algo así, ¿no? Bueno, todo eso no, pero esta parte de acá, podemos hacer algo así. Y hacer algo así, decir, bueno, búscame en el diccionario este par. Si existe el par, devolver el valor, y si no, devolver null. Creo que esto sigue siendo completamente válido, y por lo cual necesitaríamos el buscar par. Por eso digo, deberíamos haber empezado esta implementación, que es lo mismo, básicamente es un vector, ¿sí? Y acá sí va a haber algunos cambios, pero sí. Entonces, ¿cómo buscamos el par en este caso? Acá sí las cosas cambian, ¿no? Porque acá yo antes estaba recorriendo toda la tabla. Acá justamente lo que quiero evitar es recorrer toda la tabla. ¿Cómo evito yo recorrer toda la tabla? Que es el punto de esta implementación. Función de hash. Lo que dije es, en vez de recorrer todos los lugares buscando mi clave, lo que voy a suponer es que el lugar donde está mi clave está relacionado con la clave mediante la función de hash. Entonces, en definitiva, lo que voy a decir es que la posición va a ser igual a aplicar la función de hash sobre mi clave. ¿Sí? Eso me va a dar la posición. Una vez que yo tengo la posición, ¿qué voy a hacer? Una vez que yo tengo la posición, voy a decir true par, par. El par donde debería estar mi clave valor, mi valor almacenado, ¿cuál es? Es el par que está en pares su posición, ¿no? En esa posición yo sé que voy a encontrar, si es que está mi elemento, si es que está mi valor, lo voy a encontrar ahí. Si no está, bueno, no lo inserté, o está buscando lo que no encuentro. Por ejemplo, si ese par es nulo, no hay nadie ahí, significa que no estaba. ¿Sí? Entonces, acá hay una cosa más que está bien, por más que yo tenga el par, yo ahora tengo este par, por ejemplo, eso no significa que mi elemento esté acá. Puede estar acá, pero puede estar más adelante, ¿sí? Hasta llegar al final de la cadena. Entonces, en definitiva, voy a tener que seguir recorriendo algo, pero obviamente por cómo se supone que está construido esto y por cómo se supone que la función de hash me va a dar una buena distribución de las cosas, va a ser menos que la totalidad del vector, ¿sí? Entonces, ¿voy a seguir recorriendo cosas? Sí. ¿Cómo voy a recorrer? Y seguramente, como dije, tengo que llegar hasta el final o hasta encontrarlo. Lo que voy a hacer es algo parecido a lo que hacíamos con la lista, ¿sí? Mientras que mi par sea distinto de null, lo que voy a hacer es fijarme. Me fijo. El elemento que tengo actualmente, o la clave del elemento que tengo actualmente, es la clave que estoy buscando, digamos, la claves coinciden. Si coinciden, lo que voy a devolver es, acá devolvemos pares, ¿sí? Básicamente el par ya lo tengo, devuelvo el par, ¿sí? Y si no, salgo. Y eso sería todo el misterio, no hay mucho más misterio que este. Me quedaría definir dos cosas. Una de las cosas es la función de hash, ¿sí? ¿Cómo definimos la función de hash? De entrada, la función de hash puede ser cualquier cosa que agarre la clave y me devuelva un número, ¿sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, función hash, las claves en este caso yo sé que siempre van a ser strings. ¿Cuál podría ser mi función hash? No sé, cualquier cosa. Sumar los caracteres y multiplicar por i. Sí, puede ser. Por ejemplo, i igual a 0, mientras que i sea menor a... O
mejor. Podemos empezar con i igual a 0 y podemos hacer mientras clave, hacer... necesito el i y necesito, porque si queremos hacer lo que quería hacer vos, necesito empezar en 1 porque si multiplico por 0 no me sirve. Necesito, si querés, un acumulado que sería igual a 0 y ahí sí decir acumulado más igual clave por i y ahí sí hacer un i más y un clave más, por ejemplo. Y podríamos hacer eso y retorno acumulado. Pero puede ser lo que se les ocurra, ¿sí? Sumar los caracteres y multiplicar por i, bueno, eso es lo que dijo Federico, ahí está. El while no compara siempre lo mismo sin cambiar nada. Puede ser que me metí la pata. Sí, 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 obvio. Porque acá tenemos que hacer par igual par siguiente. Entonces, acá, esto me daría una función de hash. ¿Qué sería la otra cosa que me falta arreglar? Y lo que me falta arreglar es lo siguiente. Mi función de hash me está transformando la clave en un número. Pero yo no quiero que la función de hash me transforme la clave en un número cualquiera, sino que quiero que me devuelva un número posible, ¿no? Yo acá tengo 0, 1, 2, 3, 4. Tengo de la posición de la 0 a la 4. Entonces, si la función de hash me devuelve 25, no puedo venir acá porque no me voy a encontrar nada, es un error, ¿sí? Entonces, lo que necesito acá es decir módulo de tamaño, ¿sí? Entonces, con el módulo, voy a aclarar esto porque después me vienen al final y, no sabía que funcionaba así. El módulo funciona como, o hace que esto funcione como un vector circular, ¿sí? Entonces, si yo tengo este vector, esta es la posición 0, y esta es la posición 1, 2, 3 y la posición 4, ¿sí? Pero esta también es la posición 5 y la posición 6, 7, 8, 9. Es como que llego al final y doy la vuelta, ¿sí? 10, 11, 12, 13, 14. Básicamente esto. Si yo digo, mira, mi función de hash me devolvió 8. Bueno, 8 módulo 5 te tendría que dar 3, ¿sí? Debería caer en el mismo lugar. El 3 y el 8 y el 13 deberían caer en el mismo lugar, ¿sí? Serían colisiones esas tres claves. O las claves que me dan esos resultados, como sea, ¿sí? Básicamente lo que estoy haciendo es eso, es usando mi vector como si fuese un vector circular. Lo mismo vale para el otro lado, ¿sí? Si esto es 0, esto sería -1, -2, -3. Más alguna complicación que extra que pueda haber con el módulo de números negativos en C, que bueno, vamos a ignorar. No viene al caso, ¿sí? Pero esa es la idea. Entonces lo que queremos hacer es tratar mi vector como si fuese circular. Me salí del vector, bueno, damos la vuelta, ¿sí? Y ya con esto podría tener mi búsqueda ya implementada y funcionando, si está todo bien. Lo que tengo que hacer ahora es la inserción. ¿Me sirve lo que hice para la inserción en la tabla del vector? Vamos a copiarlo. Primero vamos a copiarlo y después vamos a pensarlo. Ahí está. ¿Qué hizo este chabón para buscar? Para insertar. Dice, primero buscar par. Busca el par. Si lo encuentra, sobreescribe el valor. ¿Está bien? Sí, sirve. Yo creo que sirve, ¿no? Sí. Es lo mismo de antes. Así que si ya encontré el par, listo. Genial. La segunda parte difiere, porque no tengo que hacer un realog y esto no es igual, así que... Cantidad más, sí, genial, perfecto. Me falta la parte del medio, ¿sí? Pero ya parte del trabajo, la parte de, che, está la clave repetida, no va ahí. Eso ya lo tengo resuelto. ¿Qué me faltaría? ¿Qué me faltaría? O sea, vengo acá, por ejemplo. Vengo acá y digo, estoy en esta cadena y recorro la cadena y digo, no encontré la clave. ¿Qué hago? Par siguiente, pero no tengo un par.
Ya vi que no tengo un par. Si tengo un par, listo. Está, pero si esto me devolvió null, no tengo un par. ¿Qué hago? ¿Malloc de qué? Hashear la clave para saber dónde insertar. O sea, hacemos esto de nuevo. Esto me va a dar la posición. Está bien, eso. Ok. Y después, rehashear. No, pará, estamos lejos de rehashear. ¿Entendiste cualquier cosa? Sí. Ahora vamos a ver por qué entendiste cualquier cosa y qué significa. Estuvo bueno el intento, por lo menos. No me siento solo, por lo menos alguien me habla. Está bien. Ya sabemos en qué posición va. Si sabemos en qué posición va, ¿qué hacemos? Yo sé que va en esta posición, por ejemplo. Va acá. ¿Qué hago? Vemos si está vacía. Si está vacío, ¿qué haces? Insertamos y nos vamos. Y si no está vacía, ¿qué haces? Insertar al final. Bueno, no. Em, hacemos lo mismo en los dos casos. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es lo que dijeron ustedes. Dijeron sub par. Vamos a crear un par. ¿Sí? Nuevo par. Va a ser igual a calog de un sizeOf sub par. Este lo necesitamos. ¿Sí? Necesitamos un nuevo par para encadenar. El siguiente va a ser null. Bueno, no hacía falta el calog. Podría haber sido un malloc. Lo que vamos a hacer es que nuevo par clave sea la clave y nuevo par valor sea el valor. ¿Sí? Hasta acá está todo bien. Y después lo que vamos a hacer es que nuevo par siguiente sea igual a de pares su posición. ¿Sí? Y ya está. Entonces agarro este de su posición y digo, en esta posición tengo el nuevo par. Y lo inserto al inicio, no lo inserto al final. ¿Sí? Entonces falta recorrer toda la cadena. Yo ya sé que en esa cadena no está. ¿Sí? Yo ya lo busqué. Ya recorrí toda la cadena y sé que no está en la cadena. ¿Sí? Yo ya sé que no está. ¿Para qué voy a recorrer todo de nuevo hasta el final y insertarlo acá? Si en realidad puedo insertarlo al inicio y hacer que este apunte acá y este apunte acá. ¿No? Es más fácil, es más rápido, ya lo tengo ahí. ¿Sí? No falla porque exactamente vos entendiste bien, Federico. No falla porque estamos en clase. Y ahí está, ¿sí? Entonces, insertamos al inicio y nos vamos. Ni nos vimos. Entonces, si esto estuviese bien, yo lo que podría hacer es agarrar el makefile y decir, por ejemplo, implementación 1. Esta es la implementación 1. Implementación 2. Y esta es la implementación 2. Entonces, 2, 2. O podría... no importa. Sí. Puedo hacer esto, ¿no? Y 1 y 2. Ahí está. Creo que puedo hacer esto. Y ahí estaría. Y esto debería correr, si no me equivoco, las dos implementaciones. Y no compila, obviamente. La implementación 2. ¿Por qué? Ah, no, porque no era la 2, era la 3. La 2 era la del árbol. Olvidemos la 2. Hagamos implementación 3. Cierto que mi árbol era de enteros. Damos de cuenta que eso nunca pasó. Implementación 3. La 2 no existe. La 1 todo bien, la 3 todo bien. Listo. Entonces ahí tenemos dos implementaciones distintas de diccionario que funcionan con la misma interfaz. Desde afuera se ven iguales. Y yo no puedo suponer cuál es la complejidad hasta no saber cuál es la implementación, ¿sí? Para reforzar la idea. Y ya está. ¿Sí? Ese es todo el misterio de las tablas de hash, de los diccionarios hechos con tabla de hash. Como ven, ese es todo el misterio, no hay misterio. ¿Mm? ¿Está bien? Nos queda el tema pendiente de el rehash. ¿Sí? ¿Qué es el rehash y por qué queremos hacer un rehash? Ustedes se acuerdan antes, yo les dije que el
chiste, no tan chiste, que es que yo tengo mi tabla, inserto cosas, ¿sí? Y a medida que voy encadenando cosas, voy teniendo más elementos en mi tabla. Ahora, si yo sigo insertando cosas en mi tabla, y esto sigue colisionando, ¿sí? Va a llegar un momento en que esto se hace ridículamente largo. Y en definitiva, cuando yo tenga que buscar algo de esta cadena, y esa cosa no esté, voy a tener que recorrer todo, y esto va a ser lentísimo. ¿Se entiende que esto va a ser muy lento si caemos acá? Entonces queremos evitar esto. ¿Cómo evitamos esto? Haciendo el rehash. Rehash. ¿Qué significa rehash? Básicamente lo que significa es agarramos la tabla de hash y la agrandamos. Si yo agarro la tabla y ahora la agrando, tengo una tabla más grande, ¿sí? Lo que va a pasar es que, primero, no es solamente agrandar la tabla. ¿Por qué? Porque si yo agrando la tabla y dejo los elementos donde estaban, esto no va a funcionar, ¿no? ¿Por qué? Primero que la cadena va a seguir siendo larga. Pero segundo, ¿qué otro problema tengo? Hice un rehash, agrandé la tabla y dejé todo lo demás como estaba. Tengo todo este espacio nuevo acá. Tengo más espacio, pero ¿qué problema tengo? Independientemente de esta cochinada. Hay un problema muy importante. ¿Qué pasa con esto? La función de hash es siempre la misma. La función de hash no cambia. Pero el tamaño es distinto. Entonces, cuando aplique el módulo para usarlo como vector circular, me va a caer en otro lugar, ¿no? Entonces, yo tenía esto insertado y quizás viene alguien a buscarlo y la función de búsqueda va a aplicarle la función de hash y quizás la función de hash cuando le aplicas el módulo te termina quedando acá. Y venís acá y no encontrás el elemento. Y en realidad lo tenías acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque te quedaron las cosas en posición incorrecta. Entonces, claro, rehashear no es redimensionar, es rehashear, literalmente es agrandás la tabla, agarrás cada uno de los elementos y los volvés a insertar en el hash, por eso rehashear, ¿sí? Tenés que reinsertar todos los elementos en una tabla más grande. ¿Para qué? Para justamente evitar tener cadenas muy largas. De nuevo, si la función de hash, por supuesto que puedes tener casos patológicos donde vos rehasheás y te termina cayendo todo en el mismo lugar. En la vida real eso no pasa mucho, pero eso se conoce como caso patológico, digamos. Si tu función de hash es lo suficientemente buena y ya están estudiadas y hay funciones que son buenas y son las que se usan en la vida real, esto no te va a pasar, pero siempre puede venir alguien malicioso y armarte un caso que específicamente para tu función de hash y los agrandamientos que haces de la tabla te dé siempre así. Pero tiene que ser un ataque muy dirigido ahí y saber exactamente cómo están manejadas las cosas atrás. En este caso vamos a ignorar eso de nuevo, las cosas que nos son inconvenientes las ignoramos. Y básicamente lo que vamos a hacer es eso, vamos a agrandar la tabla y vamos a reacomodar cada uno de los elementos. ¿Sí? Nota al margen de esto. Este cuatrimestre no tienen que implementar esta tabla porque ya la implementamos en clase. ¿Sí? Como verán, era muy sencilla de implementar. Faltaría el rehash, que ahora lo hacemos si quieren. No era muy complicada hacerla. Pero muchas veces que mandamos a implementar esta tabla, hay gente que completamente ignoró esto. ¿Por qué? Con el argumento de, bueno, no importa, digamos, yo puedo seguir insertando cosas hasta el infinito. ¿Y por qué la observación de puedo seguir insertando cosas hasta el infinito? Porque en el caso de esta tabla que es cerrada, yo no puedo insertar cosas al infinito porque las cosas se insertan dentro de la tabla, no fuera de la tabla. ¿Sí? Entonces, acá en este caso, si yo inserté 4 cosas, a la quinta que inserto no la puedo insertar.
¿sí? Acá sí estoy obligado sí o sí a hacer el rehash por un tema físico de espacio. Necesito agrandar esto en algún momento. Por otro lado, mientras más llena esté la tabla, en este caso en la tabla cerrada, más colisiones voy a tener. Por lo tanto, me conviene que más allá de un 70-80% de carga, bueno, 80 quizás es mucho, hacer un rehash, agrandar la tabla para darle espacio para respirar a las cosas, ¿no? Que puedan... Si no están todos apelotonados, hacinados y no me sirve para nada la tabla. Acá, mientras más colisiones tengamos, tanto en esta como en la otra, más lenta va a ser. Entonces, acá no te puedes escapar. Acá podés decir que te puedes escapar, pero en realidad no te puedes escapar tampoco. Porque de nuevo, si hay muchas colisiones, tenés muchas cosas, tenés muchas colisiones y por lo tanto es una porquería el rendimiento. ¿Sí? Así que esto no se lo pueden saltear nunca. No lo pueden decir, no, lo voy a ignorar, porque funciona igual. Funciona como... No funciona. ¿Sí? ¿Cómo hacemos el rehash? Forma fácil, forma difícil. Forma fácil. Bueno, hay muchas formas de hacerlo en realidad. Pueden buscar la forma fácil del video del cuatrimestre pasado, supongo. Hagamos una forma ligeramente más difícil. Difícil. Em, Me gusta, sí, podríamos. Estaba pensando. Estaba pensando. ¿Cómo te das cuenta cuando haces el rehash? Como dije antes, cuando está muy llena la tabla. ¿Sí? Básicamente sería acá en el insertar. Estoy por insertar algo, ¿no? Y digo. Acá, porque acá lo busqué y si no está, no está. Sí está. Digo, sí, está muy llena la tabla. Hago un rehash, ¿sí? Rehash básicamente eso. ¿Sí? Si está muy llena la tabla. ¿Cómo sé si está muy llena la tabla? Bueno, de nuevo, porque como les dije antes, estamos usando más del 60-70% de la capacidad. Sería esa condición. ¿Cómo sé si estoy usando el 60% o 70% de la capacidad? Es bueno, pues ya sé cuál es la capacidad y ya sé cuántos elementos tengo. ¿Sí? Si yo tengo una tabla de tamaño 10 y ya inserté 20 elementos, bueno, estás jodido, digamos, se te pasó hace rato la condición de rehash. ¿Sí? Primero implementamos el rehash. Formas de hacer el rehash. En definitiva, lo que yo necesito es crear una tabla nueva y reinsertar todos los elementos. ¿Sí? Y acá es donde viene la cuestión de, ¿puedo reutilizar las funciones que tengo para lograrlo? En general sí. Estaba pensando cuál sería la forma menos conveniente de hacerlo. Em, para no recorrer dos veces el vector. Pero creo que no me escapo de recorrer dos veces el vector, ¿no? Creo que no. No me escapo. Podemos recorrer dos veces el vector. Podemos hacer la del cuatrimestre pasado, que es la más fácil, pero... No, no, hagamos la versión nueva. Sí, hagamos una versión nueva. Así no me aburro yo tampoco. Por ahora pongámosle void, hagamos rehash, recibamos el diccionario de... Y creo que nada más necesitamos. Ahí tenemos todo. El plan es el siguiente. Reservar un vector nuevo más grande. Y después recorrer la tabla original e insertar ahí. ¿Qué problema tenemos con eso? El problema que tenemos con eso es que la tabla original nosotros la llenamos con insertar. Si yo reservo un vector solamente y quiero reutilizar el insertar, no voy a poder. ¿Por qué? Porque, bueno, tengo cosas. Por otro lado, tiene ventajas y desventajas reutilizar el insertar, ¿no? La ventaja sería que el código ya lo tengo hecho. La desventaja sería que
yo sé que mi insertar va a hacer cosas innecesarias, como por ejemplo el buscar par. Yo ya sé que el par no va a estar repetido. ¿Por qué? Porque, digamos, estoy reinsertando elementos que ya estaban en la tabla. Sé que mi tabla era correcta. Esto que está haciendo acá va a estar perdiendo el tiempo. ¿Sí? Entonces no quiero que haga esto. Por eso también quería hacer esta versión este cuatrimestre. Yo digo, ya que lo tenemos. Y por otro lado, acá estamos reservando nuevos pares. Entonces, yo ya tengo los pares. ¿Hace falta crear nuevos pares? ¿Podemos reutilizar los pares? Sí, creo que sería un poco mejor, ¿no? Entonces quizás deberíamos pensar y decir, puedo reutilizar la función de diccionario insertar, pero también puedo no hacerlo. Y quizás es un poquito más de código, no mucho más tampoco, pero tengo una implementación que es un poquito mejor, ¿no? Eso es lo que tenemos que pensar. Otra cosa que se podría hacer también es hacerle un realog sobre el vector original y reutilizarlo de alguna forma. Pero bueno, eso también tiene pros y contras. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a no reutilizar el vector original, que era lo que quería hacer al principio, porque para hacer eso primero tengo que recorrer todas las claves para encadenarlas todas juntas, hacer una cadena larga. Y digo, no lo hagamos, ¿sí? Hagamos una cosa más directa. Vamos a reservar entonces primero el vector que necesito. ¿Cuál es el vector que necesito? El vector que necesito es este vector que tenía al inicio. Em, Buscar. Ah, ¿dónde está el crear? Acá, sí, este. Ah, porque puse el tamaño cascada. Necesitamos una tabla de pares, así como esta, ¿sí? Que tenía ahí adelante los ojos. True, par, pointer, pointer. Nuevos pares, ¿sí? O nueva tabla, o. Sí, nueva tabla. Más que pares me gusta tabla. No sé por qué le puse pares. Nueva tabla. Ahora seguramente voy a terminar cambiando el tamaño. El tamaño, no el nombre, perdón. Esta porquería me deja, ¿no? Cambiar el pares. Tabla. Ahí está. Llamémosle tabla mejor. Entonces mi nueva tabla va a tener, por ejemplo, el doble de tamaño, ¿no? Entonces ya agrandé mi tamaño al doble. Es más, puedo decir int nuevo tamaño con ñ. Es esto. Reservo una tabla del nuevo tamaño. Obviamente que esto no falla. Y ahora sí, lo que tengo que hacer ¿qué es recorrer todos los elementos, todos los pares que ya tengo. ¿Cómo recorro todos los pares que ya tengo? Vamos a necesitar, ¿qué cosa? Dos cosas necesitamos. Un iterador, no tenemos iterador. En el TP van a tener implementado el iterador, de hecho, sí, pero acá no. Y de hecho el iterador que tienen en el TP no les va a servir. O de alguna forma lo pueden hacer funcionar, pero más o menos. Recorrer la tabla y luego los pares. Necesitamos dos for anidados, ¿sí? O for o while, lo que sea. ¿Por qué? Porque tengo que recorrer la tabla y cada entrada en la tabla puede tener un encadenamiento, por lo tanto tengo que recorrer todas las cadenas que tengo disponibles. Entonces vamos a hacerlo corto. Eh, Mientras que i sea menor a la cantidad, el tamaño de la tabla, ¿sí? Y más. Y con esto voy a recorrer mi tabla. Por cada entrada en la tabla voy a tener un par pointer. Que va a estar donde? En D tabla sub i. ¿Sí? Agarro este par. Y lo que voy a decir es, bueno, este par puede tener cosas encadenadas. Por lo tanto, voy a recorrer todo el encadenamiento. Mientras que tenga el par. ¿Dónde me fui? ¿Dónde me fui? A veces no sé qué aprieto. Ahí está. Mientras que tenga un par, lo que voy a hacer es, bueno, en algún momento par igual a par siguiente, ¿sí? Pero antes de pasar al siguiente, ¿qué quiero hacer? Quiero agarrar este par que tengo yo acá y meterlo en la nueva tabla. Y acá hay un cuidado que hay que tener, que ahora lo vamos a tener, ¿no? Es básicamente esto que está acá, pero sin el malloc, ¿no? Esto que está acá. Básicamente algo así, ¿no? Estas dos cosas.
¿Qué sería? Sería agarrar este par y yo sé que este par va en la nueva posición. Int, nueva posición. ¿Cuál es la nueva posición? La nueva posición va a ser calcular la función de hash sobre la clave de este par. Función de hash sobre par clave. ¿Sí? Módulo, nuevo tamaño, que es el tamaño de la nueva tabla. En esta posición de la nueva tabla yo sé que tengo que poner elemento. Entonces, en nuevo tamaño no, nueva tabla, nueva posición, yo sé que tiene que ir este par. Pero dijimos que antes de hacer eso, lo que vamos a hacer es par siguiente es igual a nueva tabla, nueva posición. Pero esto nos presenta un problema, que ¿cuál es? O sea, lo encadenamos al principio para no recorrer toda la cadena. Pero ¿qué problema nos da esto? O sea, básicamente lo que estoy haciendo es agarré un par. Estoy recorriendo todos los pares. Por cada par que agarro, voy a calcular la posición donde va la tabla nueva y lo inserto al principio del encadenamiento correspondiente. ¿Sí? Pero ¿qué problema me da esto? El problema está en pantalla, digamos. ¿Cuál es? ¿Colisiones? No. No, colisiones no puede haber. O en realidad no importa, digamos. Si hay colisiones, estoy encadenando. ¿No? Si había una colisión, yo estoy encadenándolo. No hay problema. Elementos repetidos no puede haber porque yo sé que estoy reinsertando elementos que ya tenía. Y entonces, si no había repetidos antes, porque mágicamente no va a aparecer un repetido, ¿no? Es un problema mucho más trivial. ¿Qué pasa acá y qué pasa acá? ¿Qué problema hay entre estas dos líneas? Lo que estoy haciendo yo es esto, ¿no? Yo tenía mi tabla original, que era esta de acá, y lo que estoy diciendo es, estoy recorriendo los pares. Entonces, por ejemplo, vengo acá, recorro el primer par. Entonces lo que digo es, agarro este par y digo que el siguiente de este par es el siguiente de acá, por ejemplo, que era null. Entonces esto apunta a null y digo, este apunta a este par. Entonces básicamente es como si estuviese moviendo este par acá. Pero en realidad esto sigue estando acá también, ¿no? Entonces, en definitiva hago que esto apunte a este par. Perfecto, y este par apunta a null. Pero cuando hago lo mismo con esta cadena que tiene más de un elemento, voy a decir, el siguiente apunta a null. O sea, perdí este link de acá y apunto esto acá, ¿sí? Si caía en esa posición. Y después cuando vaya a buscar el siguiente me va a dar null y no tengo forma de enganchar estos, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el problema. El problema sería que me tengo que guardar el siguiente antes de pisarlo. ¿Sí? Siguiente es igual a par siguiente. Me lo guardo, ¿sí? Y después ahí sí me puedo quedar con que par es igual a siguiente. ¿Sí? Ese era todo el problema. No sé qué estaban buscando. Y ya con esto, ¿qué estoy logrando? Estoy logrando que recorro todos los pares disponibles en la tabla. ¿Sí? Los inserto en la tabla nueva. Y una vez que los inserté en la tabla nueva, ¿qué hago? Me quedo con la tabla nueva. ¿Sí? Puedo liberar de tabla y puedo hacer de tabla es igual a nueva tabla y puedo hacer que de tamaño sea igual a nuevo tamaño. Cantidad no se modifica porque de nuevo la cantidad de elementos no la modifiqué. Es la misma cantidad de elementos que antes. ¿Sí? No agregué ni quité ningún elemento. Todos los que estaban, esos son todos los que estaban. ¿Sí? Y ahí ya tenemos la función de rehash. Muy fácil. ¿Podría haber reutilizado el insertar de nuevo? Sí, pero estaría haciendo la búsqueda de nuevo, cosa que no me interesa. Y estaría reservando nuevos pares, por lo cual tendría que reservar nuevos pares y eliminar los pares anteriores, cosa que, che, ¿para qué hacer todo eso si ya los tenés? ¿No? En el diccionario cerrado, desgraciadamente, eso quizás no lo puedan hacer tan fácil, porque la lógica de inserción tiene toda la lógica de manejo de colisiones. Acá toda la lógica de manejo de colisiones es esto, ¿sí? Es encadenar el siguiente. Esa es toda la lógica de manejo de colisiones.
Por lo tanto, yo siempre les digo, no, este es más fácil de implementar. Un cuatrimestre de esta clase le hicimos antes de la presentación del TP. Y le dije, no, no, la tabla, digamos, de direccionamiento cerrado es más fácil de implementar. Y me dice, no, 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 no. Nos dijeron que es más fácil la otra, no sé, porque yo un compañero que... Bueno, listo. ¿Saben qué? Implementen la otra, implementamos esta en clase. Y después se arrepintieron, pero bueno, yo qué sé. Eh, no sé, a veces me dicen una cosa, a veces me dicen otra. Yo no tengo idea con ustedes, me vienen con... No importa. No importa. Y ya está, ¿sí? Lo único que nos falta acá es meter la condición. ¿La condición cuál sería? La condición sería, por ejemplo, buscar un factor de carga. Un float. Factor de carga. El factor de carga, ¿cómo va a ser? Que esto es una cosa que también puede llegar a tener problemas, ¿sí? Factor de carga sería la cantidad dividido el tamaño. Pero ¿qué problema tiene esto? Bueno, acá el compilador me está avisando qué problema tiene esto, ¿sí? El problema es que estamos dividiendo dos enteros. ¿Estoy guardando el resultado en un float? Sí, pero ya la división la hice como enteros. Si la división la hice como enteros, ya perdí todos los decimales. No existen los decimales. Entonces, en estos casos sí tienen que castear esto a float. Tienen que decirle al compilador, che, transformame esto a un float antes de hacerme la división, porque si no, vamos mal. ¿Sí? Entonces ahí ya está, tienen el factor de carga y dicen, che, ¿el factor de carga es mayor a 70, a 0,7, 70%? Sí. Bueno, ¿sabes qué? Haceme el favor de rehashear. ¿Sí? Y ya está. Ya están cubiertos. Listo, nada más. ¿Alguna duda con diccionarios, tabla de hash, algo extra que quieran ver? Che, esto compila, igualmente no llama el rehash, pero todavía compila. Mayor a 0.7, por ejemplo. Hacemos rehash. Acá lo podemos hacer así porque sé que nunca falla el rehash. No importa. Esa es buena también. Tengan en cuenta lo siguiente. Fíjense que yo acá hago el rehash. No sé por qué me acuerdo que esto pasó más de una vez. Es raro que le haya pasado más de más de una vez en distintos cuatrimestres. Pero fíjense que yo acá me fijo si el factor de carga es mayor a tal cosa y hago un rehash y después continúo con la inserción como si nada. ¿Sí? Tuve más de una persona que tuvo el problema de que tenía esta línea acá arriba, ¿sí? Y no le funcionaba nada. Y era obvio. ¿Por qué? Porque estamos haciendo el rehash y después del rehash insertás en la posición que calculaste antes del rehash. Y esto fue muy difícil de detectar. No entendíamos qué estaba pasando. Y digo, che, pero ¿qué pasó acá? Y hasta que nos dimos cuenta, che, estás calculando la posición antes de tiempo. Pasó un rato largo. Y estuvo varios días dando vuelta con eso. No sabía cómo encadrarlo. En realidad fue más de una persona, por eso digo. Fue más de una persona y fue en distintos cuatrimestres. Por eso lo digo, che, cada tanto sale este error. Lo menciono, si al pasar, si a alguno le sirve, tómelo. Bueno, cerremos entonces. ¿Cerramos la clase? ¿Cerramos la una? Sigo en duda. ¿Al final vamos a tener que hacer un hash cerrado para el TP? Sí, obvio. Es lo que dice el enunciado. El enunciado en ningún lado dice otra cosa. ¿Sí? Después las funciones que le faltan son las funciones que ya saben, ¿no? Tipo, ¿qué tenemos que implementar? Un iterador interno que itere sobre claves y valores. Eso ya para ustedes a esta altura me imagino que es casi trivial. Una función quitar, bueno, la función quitar es la función quitar. Función de búsqueda, función de que existe. Creo que tiene una diferencia la inserción. La diferencia que tienen ustedes es que en el caso de la inserción pueden devolver el valor que están reemplazando en el caso de que sea un reemplazo como este. Cosa de, che, decime cuál es el anterior si había alguien ahí. Pero es agregar un poquitito más de lógica, no es mucho más. Por eso está. En el hash cerrado también tenemos que hacer ese factor de carga o es diferente. Es lo mismo. ¿Por qué va a ser diferente? ¿Qué viste de raro que podría ser diferente, por ejemplo? Por, por las dudas, ¿no? Está bien. No, no es lo mismo.
¿El factor de carga puede ser parte de la estructura del diccionario? Si querés, si le ves sentido. Pasa que es algo que calculás, es algo que se calcula en base a los datos que ya tenés. Eh, y calcularlo es muy sencillo. No sé si vale la pena almacenarlo, dado que cada vez que insertes vas a tener que volver a calcular, a recalcularlo. Si querés, sí. ¿Al 0.7? Sí, esto más que almacenarlo, esto es un factor carga máximo. Esto es una constante de tu implementación, si querés. Recomendación para elegir la función de hash. Yo lo que recomiendo es hagan algo sencillo como esto. Y después, si tienen problema, usen alguna de las funciones conocidas de hash que existen. No hay problema. Pero sí, empezando con esto no hay... Puede llegar a tener algún problema. Pero por lo general no creo que les traiga problemas. Si ven, por ejemplo, que están corriendo las pruebas en el bot y dice, che, me está tirando mucho timeout, puede ser que estén calculando muchas colisiones, que la función de hash no sea lo suficientemente buena, y ahí sí buscamos alguna. JDBC o alguna JDBC. Buscamos alguna de esas funciones de hash conocidas y las usan, digamos, no hay problema. Bueno, listo, cerremos. Cerremos acá. Terminemos acá.